Tengo Alas de Luna es un refugio sonoro donde la voz de las mujeres se convierte en fuerza creadora. Aquí honramos la imaginación, la intuición, la palabra y todas las formas en que una mujer decide crear su camino. Desde el arte, la educación, el emprendimiento, la sanación o el activismo, todas las que dan forma a lo invisible son bienvenidas. Si sientes que llevas algo dentro que quiere volar, ya estás en casa. Hola, hola, estamos en un episodio más de Tengo Alas de Luna. Hoy voy a conversar con una maravillosa cantautora colombiana del departamento de Nariño, de Pasto. Voy a hablar con ella un poco de sus raíces, de su música, conocerla un poquito más. Me encantó descubrirte en redes y ver que tienes un compromiso muy profundo con la música. Creo que para mí eso es bastante valioso, pero antes de seguirles hablando yo más de ti, quisiera que te presentes, que nos cuentes quién eres, quién es la Mari, por favor, cuéntanos un poquito. Ay, qué emoción. Yo estoy muy emocionada. Realmente para mí recibir la invitación de Alas de Luna, que sigo hace mucho tiempo, ha sido como una inspiración y una motivación. Yo soy artista colombiana del sur de Colombia, del suroccidente en específico. Vivo en una ciudad que se llama Pasto, muy, muy cerca al Ecuador. Estamos súper vecinas. Sí, somos súper vecinas y bueno, llevo haciendo música aproximadamente hace 11 años. Wow. Pero mi proyecto como cantautora tiene 6 años, cumplió este año 2025, y yo nunca me imaginé que yo iba a dedicarme a la música. Yo soy administradora de empresas, Ya. pero siempre he sido cantante desde muy chiquita, entonces creo que la música me ha salvado en muchas ocasiones y me ha dado la posibilidad de canalizar también como muchas de las experiencias que para mí han sido importantes dentro de mi camino de transformación y evolución. Creo que la música ha sido ese puente que me ha permitido darme esa posibilidad de hablar de temas que para mí son importantes, como una mujer colombiana, como una mujer del sur de Colombia, y que tengo estas raíces también, ¿no? Estas raíces andinas, que eso es lo que yo escucho acá, que también es lo que se escucha mucho en el Ecuador y que es lo que yo tengo como muy impregnado en mi ser. Yo no soy académica, no soy música académica, pero, pues, en definitiva, esto es a lo que yo decidí apostarle y lo que por ahora, pues, es mi profesión. Esa es mi profesión. Digo por ahora porque yo soy multifacética y hago un montón de cosas más. Claro, quién sabe si luego decidas de elegir otro camino, pero por ahora estás enamorada de la música. Por ahora estoy enamorada de la música y es lo que he elegido también como una experiencia que me permite vivir también, y sostener a mi familia. Yo soy madre también, tengo un hijo de 13 años, va a Wow. cumplir 14. Tengo 30 años, fui una mamá muy joven y creo que sí, pues la música ha sido ese puente que me ha permitido sacar hacia afuera todos esos sentimientos que se generan dentro. Actualmente estás dedicada única y exclusivamente a la música. Sí, estoy dedicada única y exclusivamente a la música. También soy gestora cultural, participo de varios, digamos, eventos aquí en mi ciudad, en la ciudad de Pasto. Hace un año empecé a hacer teatro también, así que también soy actriz y estoy enamorada también del teatro. Me parece una experiencia súper linda poder hacer teatro y combinarlo también con la música. Siento que el teatro también me ha dado unas experiencias muy lindas a nivel corporal, que las aprovecho ahora sí para mis conciertos y para mis composiciones. Totalmente. Justo lo escénico es muy enriquecedor para los shows musicales, creo que le da muchísima fuerza, mucha potencia. Y además creo que el teatro es el arte de poder engranar todo, porque en el mismo teatro puedes engranar música, artes plásticas, la danza, o sea, es un arte muy noble, muy generoso. Yo vengo del mundo del teatro y debo decir que aunque me gustan todas las artes, esa es mi favorita justo por la posibilidad de abrazar las distintas manifestaciones que tiene. Y bueno, quisiera que me cuentes un poco cómo es vivir en Pasto, cómo es una artista radicada en Pasto. Me gusta hablar mucho con las personas que están en lugares que no son las grandes capitales, porque claro, donde está concentrada casi siempre la movida artística, la movida cultural, es en las grandes capitales y me encanta como gente que está radicada en ciudades pequeñas y que está moviendo ahí lo que puede desde el arte y desde la gestión cultural. Acá también, bueno, Alas de Luna como proyecto es internacional, pero la sede está en la isla Isabela, Galápagos, que es un pueblo de 3.000 personas, entonces entiendo muy bien lo que es generar espacios en lugares tan alejados. No sé si Pasto llegue a ser así de aislado, pero obviamente está muy alejado de la capital. Cuéntame cómo es ejercer el arte, el oficio dentro de Pasto. Sé que es una ciudad también muy cultural.
aunque no sea tan grande, sé que es muy conocida por sus carnavales y por sus grandes cantautores y cantautoras que han salido de ahí. Sí, claro que sí. No, bueno, Pasto está a 24 horas por tierra de Bogotá, que es la capital. Es bastante costoso salir a veces de Pasto por avión porque el aeropuerto en Pasto es uno de los más peligrosos del mundo. Pero sí, es una ciudad muy cultural. Nosotros tenemos un carnaval que se llama el Carnaval de Negros y Blancos, que se celebra en enero, de diciembre a enero, aquí en la ciudad de Pasto, que también es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y pues claro, es una experiencia cultural importantísima en la que hay música, los artesanos. Yo creo que acá en Nariño, que es el departamento en el que vivimos, es un departamento donde en la mayoría de familias hay un artista. Entonces, no es raro como encontrar gente que toca la guitarra, que es artesano, que toca varios instrumentos y que es cantante, que hace cualquiera, que sí, que tiene un oficio artístico siempre, ¿no? Entonces, es muy, muy lindo verlo de esa manera. Para mí es muy importante decir que mi proyecto se ha consolidado como uno de los proyectos, digamos, referentes de las mujeres en el territorio, porque se han hecho investigaciones, digamos, las colectivas feministas habían hecho investigaciones aquí en Pasto sobre la participación de las mujeres en la música y como en todos los lugares nos dábamos cuenta que había muy poca participación, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy importante decir, bueno, soy de Pasto y produzco en Pasto, ¿no? ¿Por qué produzco en Pasto? Y mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no te vas a Bogotá? ¿Por qué no te vas a Medellín? Que también es una ciudad, digamos, que tiene bastantes salidas aquí O en Cali Colombia, ¿no? también, que Y está yo quizás un digo, poco más cerca de Pasto, ¿no? o Cali que está cerca, sí. Yo digo por mi hijo, por mi maternidad, ¿no? Mi hijo es un chico que le gusta lo que él ya conoce y que le cuesta bastante lo nuevo. Entonces, para mí ha sido también muy importante estar como tener su aprobación también para las cosas que yo quiero hacer. Entonces, al final digo, bueno, mi hijo está creciendo, en cualquier momento, pues él ya tomará sus propias decisiones, pero mientras él me necesite y yo soy su mamá y soy su centro, voy a estar con él y voy a procurar pues su bienestar. Él está bien en la ciudad de Pasto. Pasto es una ciudad muy linda para vivir, es una ciudad que también es bastante económica y que nos permite una movida pues tranquila, ¿no? Que a mí me permite ser mamá y me permite estar para él, ¿no? Ser mamá en la crianza completa. Yo soy mamita la mayoría del tiempo, las 24 horas del día, así que para mí ha sido muy importante y como que analizando también las estructuras increíbles, ¿no? Para mostrar. Entonces, para mí sí ha sido importante mostrarme hacia otros lugares como esa artista que crece desde su tierra, desde su territorio. Y eso es lo que se está logrando. Está Yo creo que resonando, el está haber llegado resonando. también a tus oídos Sí. y haber como que tú conozcas de mi proyecto para mí es muy importante, es una motivación muy grande, porque entonces empiezo a ver que hay resultados también Hermoso, del hermoso trabajo. lo que dices. Sí, por ahí me llegaron como sugerencias. Yo todo el tiempo estoy como indagando, soy una apasionada investigadora de artistas, sobre todo de la movida independiente, ¿no? Porque ya la movida mainstream tiene todo su cobertura y por supuesto ya no hace falta una entrevista, no aporta más o menos, pero en cambio con la movida independiente yo creo que es tan necesario que estas voces salgan a la luz porque siento que a veces se confunde que por el hecho de ser independiente no es de calidad y en verdad en lo independiente cosas increíbles, cosas de mucha calidad, de un compromiso absoluto y rotundo con el arte y eso creo que es muy valioso. Además, yo valoro mucho esto que mencionas de quedarse en el territorio. Es verdad, aquí también en Ecuador pasa estos fenómenos como la gente que empieza a tener como un arte como ya más pulido, en cualquier rama, te digo, en la pintura, en el teatro, en la danza, en la música, y claro, en un momento el territorio le termina estancando y migra. Lo más común es que se vaya a Quito, que es la capital, y entonces va habiendo como esta fuga de cerebros y en los mismos territorios luego es difícil sostener, ¿no? Yo creo que eso que me cuentas de que Pasto es una ciudad muy cultural, que en muchas familias hay artistas, sin duda debe repercutir también en los públicos. ¿Cómo notas los públicos para las artes en Pasto?
hay gente que es ávida de ir a conciertos, a exposiciones, o sea, hay una movida fuerte cultural. Sí, pues hay una movida muy fuerte en Pasto. Yo siento que los públicos acá también son bastante exigentes. Y tiene mucho sentido porque, pues como hay tanto para ver y tanto para mostrar, entonces estamos acostumbrados a siempre tener, o sea, arte de mucha calidad, ¿no? Y es muy lindo, es muy, muy bello. Lo difícil acá es como, claro, como hay tanta oferta, atraer a los públicos ha sido para mí, o sea, bastante importante, una tarea bastante importante. Sin embargo, yo siento que, y es un orgullo decirlo, yo he construido comunidad aquí, en Pasto. Si bien la gente es difícil de atraer, difícil de convencer, de enamorar, yo siento que ha habido un trabajo constante que ha permitido que la gente vea mi transformación y mi evolución como artista. Y eso ha generado que la gente sienta una gran empatía conmigo, como una figura que se mantiene, como una figura que ocupa espacios que en otros momentos no se ocupaban, como una figura que sale de la ciudad, que muestra su trabajo, que ha salido incluso del país, que ha estado en otros lugares y que además es madre y que además es toda trabajadora. Entonces yo creo que eso también como que motiva mucho a la gente, pues, a seguir mi trabajo. Yo siento también que ha sido importante, pues, tener unas redes sociales, pues, que mantengan informada a la gente pues, cuál es el trabajo que se está haciendo y a través también de las redes generar estos vínculos, ¿no? Pues, de pronto no en la cercanía, pues, de lo personal, sino como contar esas experiencias, y tener esta conversación constante con los públicos que ha hecho, pues, que yo genere esta comunidad, por ejemplo, que tengo en Instagram, que yo sé que no es tan inmensa, pero que es una comunidad que está muy conectada conmigo, que mira mis historias, que comenta mis estados y que va a mis conciertos. Últimamente he tenido unos super conciertos acá en Pasto. Se hace un festival que se llama Galeras Rock, que es un festival bastante grande en el que este año trajeron a los Fabulosos Cadillacs y yo tuve la oportunidad o sea, yo saqué el primer lugar en las audiciones para el ¡Qué festival. Creo que es la hermoso! primera vez que una cantautora gana un primer lugar en este festival, que es bastante rockero. Y bueno, casi que tuve la oportunidad de abrirle a los Fabulosos Cadillacs. Más de 20.000 personas Claro. en el público y mirar también cómo funciona toda esta exposición, ¿no? Porque eso también a una la expone, pues yo no había tenido esa oportunidad de tener tanta gente escuchándome, pero también, pues para mí eso es, Claro, son o esos sea, un gran hitos avance dentro de que mi ahí te proyecto y que te motivan. tengo voz, Sí. eso es lo más lindo, porque ese día hablé sobre los feminicidios que habían ocurrido hace poco aquí en mi ciudad, ¿no? Como que siempre como que me tomo esa vocería también y mis compañeras, mis compas de acá con las que trabajo, con las que comparto, siempre están muy pendientes de los escenarios para saber qué vamos a decir. Entonces, creo que esas son experiencias muy lindas que también han generado, pues, que haya una voz de resistencia en los escenarios en donde casi no hay mujeres todavía, o sea, que sí ha incrementado el número de mujeres participantes, pero que todavía es bastante bajo. Entonces, que lo ocupamos y que yo siempre me manifiesto y digo, estos espacios siempre nos han pertenecido y nos van a seguir perteneciendo. Ahora sí hay que ocuparlos. Nos van a seguir perteneciendo, tienes toda la razón, y creo que topas un tema muy importante que es la participación femenina en festivales y en eventos de música. Acá en Ecuador al menos sigue habiendo como mucha esta discusión de que los carteles principales, line-up de los más grandes festivales siguen siendo como el 80% hombres y 20% mujeres, o a veces hasta más, como 90% hombres y 10%, y veo que en toda Latinoamérica es una realidad, ¿no? ¿Por qué crees que está como todavía esto en pleno siglo XXI como muy vigente, siendo que hay un montón de voces femeninas con propuestas maravillosas? ¿A qué atribuirías tú esta inequidad? Bueno, pues yo siento que hay una historia que hay que tener presente, ¿no? Yo siento que la historia es importante analizar y también yo creo que los miedos que se nos han generado a nosotras han causado gran incertidumbre y gran desconfianza también sobre nuestros propios ejercicios creativos.
para mí ha sido súper difícil subirme a los escenarios, o sea, yo tengo que admitirlo porque yo siempre fui una mujer, pues, una niña, y de ahí una mujer bastante tímida, bastante insegura de mí misma, y habitar los escenarios para mí no era fácil, hasta ahora que yo ya tengo un pensamiento diferente y que me atrevo y que digo: "Aquí estoy", y con toda la fuerza y la confianza, ¿no? Y, y yo también siento que ver referentes en los escenarios a nosotros nos permite también como lanzarnos a vivir esta experiencia, ¿no? Que no es fácil, pero cuando yo veo referentes que son similares a mí, que son, que yo digo, ah, mira, si ella pudo, yo también puedo, ¿Como quiénes ¿sí? te vienen ahora a la mente de referentes? Como Briela Ojeda, Sí, una me cantautora que encanta también. ella es de Pasto, bueno, nació en Londres, pero vivió toda su infancia en Pasto, y ver cómo ella ha llevado todo su proceso. Hay otra cantautora, pastusa que se llama Gabriela Ponce, que es Me suena el maravillosa, nombre. y también ver cómo todo su ejercicio, ella vive en Bogotá, ver todo su ejercicio creativo, toda esa fuerza, y cuando conversamos darme cuenta, pues, que no es fácil para ninguna, ¿sí? Poder tener esa cercanía con otras artistas y poder comentar también cuáles han sido nuestras historias y nuestras batallas, a mí me da la fuerza para poder decir: "Ah, bueno, sí la quiero afrontar", ¿sí? Pero cuando no habían unas referentes cercanas que yo conociera, entonces yo decía: "Es". Es imposible, claro, totalmente, sí. Y sucede con todo. Creo que el hecho de crecer sin referentes hace que una, de alguna manera, lo vea como un sueño tan lejano, y también los pocos referentes que ves, los ves muy lejanos, que también pasa. O sea, quiero decir, cuando una es niña, por ejemplo, yo pienso en la Lisette de los 10, 12 años, y los referentes femeninos de música que yo amaba eran súper gringas, o sea, Britney Spears, Christina Aguilera, que todas las amamos, y por supuesto en mis memorias de gustos musicales ahí están, no digo que se han ido del todo, pero lo veías muy inalcanzable por todo, por la estética, por la forma, como muy normativa de ser, no como un referente muy agringado, muy alejado de lo que una puede entender que podría como plasmarse desde nuestra forma de ser, de vestir, de lo que hablar, de las cosas que nos pasan, como que se sentían, digamos, como estas muñequitas Barbies súper lejanas, que qué lindo, a mí me gustaría ser una pop star como Britney Spears, pero cuando ves referentes así cercanos, de gente que es de carne y hueso, que se parece a ti, que escucha cosas similares a ti, que ha tenido historias parecidas a las tuyas, que ha habitado territorios similares a los tuyos, entonces una ya empieza a verlo como un igual, como, ah, mira, es posible. Ella podría haber sido mi vecina, y sí, ya no es la Britney Spears que llena estadios de millones de personas, canta en inglés y todos sus videos tienen como millones de reproducciones, porque son con contratos de disqueras gigantes, sino que es como desde lo independiente, pero que eso no quiera decir que es menos, como lo decía antes, ¿no? Sino igual con mucha calidad, con mucha fuerza. Entonces, yo aplaudo también estos referentes. Hace poco escuchaba una conversación que me dio mucha bronca porque decía, ya no se hace buena música, como que mencionaban así a los trovadores de aquella época, a Mercedes Sosa, a Violeta Parra, a Víctor Jara, que igual para mí siguen siendo como uf, referentes latinoamericanos increíbles, pero claro, estas personas que les escuchaba decir eso decían como ya se acabaron esos grandes artistas, ahora todos son reggaetón y trap, y me dio como mucha bronca porque dije, se nota que no han escuchado la inmensa cantidad de cantautoras, trovadoras, si se quiere encajar en ese género, ¿no? Como esta música de autor que hay también hasta el día de hoy, y siguen apareciendo. Lo que pasa es que no está en el imaginario colectivo, porque obviamente acapara mucho más espacio una Karol G, que no desmerezco, que tiene su trabajo y que yo también cuando voy a una fiesta me la bailo y todo, pero digamos, estas otras voces, ¿no? Que parece que no existieran, pero en realidad cuando te das la oportunidad de ir a un concierto, de estar con esta gente en un espacio íntimo, escuchándole cantar, escuchando lo que tiene que decir, es muy transformador. Entonces me quedé, claro, pensando, y en un momento sí dije, qué tristeza que estas personas no sepan que hay mucha fuerza
artística emergiendo, sucediendo ahora mismo, se están grabando nuevos discos y en todo el mundo, porque así cantautoras como tú maravillosas también hay en otros lugares de Colombia y también en otros lugares de Ecuador y de Argentina y de México, etcétera, ¿no? Y creo que eso también fue para mí una gran motivación de decir, quiero difundir más las voces de creadoras independientes latinoamericanas en este espacio que para mí es maravilloso, como el hecho de los podcasts que nos permiten tener como esta cercanía, como era la radio antes, pero ya manejando bajo nuestras reglas y términos, porque a veces las radios también terminaban siendo pues monopolistas de la palabra, o sea, como a lo que esté de moda y así, ¿no? Entonces, bueno, quisiera preguntarte también de la música que he podido escuchar tuya, siento que hay algo mucho de sanador, mucho de que abraza. ¿Tú ves tu música como una especie de ritual de sanación para ti, para las mujeres? ¿A quién le hablas cuando compones tus canciones? ¿A quién sientes que quieres transmitir? De hecho, cuando yo empecé a escribir canciones, yo no estaba dedicándome a la música. Yo empecé a escribir cuando yo fui mamá y yo fui mamá muy joven, a los 17 años tuve a mi hijo y bueno, una niña prácticamente con un bebé, pues mi familia tenía que ver por nosotros. Entonces yo tenía mucho tiempo. Pues, entre comillas, ¿no? Porque solo estaba con mi bebé en la casa y me la pasaba en la casa. Entonces, en el tiempo que él dormía, en el tiempo que yo estaba supremamente inspirada, además con una depresión postparto supremamente pesada y con mucha soledad, ¿no? O sea, no había mucha gente a mi lado. Entonces yo empecé a escribir, pero, o sea, no tenía idea de que era una herramienta terapéutica, no tenía idea de lo que yo estaba haciendo, solo sentía que me hacía bien. Entonces así nacieron casi que la mayoría de canciones que yo tengo disponibles en las plataformas, sin ninguna intención ni creativa ni nada, o sea, simplemente era algo que Cero surgió. pretensiones, ajá. Cero pretensiones. Y entonces en ese caso yo digo, claro que surgió para mí ahora que ya lo veo con, de pronto con, que ya tengo algunas herramientas, que yo lo he visto también dentro de la terapia que yo he tomado, pues para poder sanar muchas de las cosas que yo tenía guardadas en mi corazón. Entonces, claro, pienso y digo, eso fue una herramienta terapéutica que yo sin saberlo estaba utilizando para mí misma. Ujú. Entonces, por ejemplo, tengo una canción que habla sobre mi hermana, que es mi hermana menor, ella vive ahora en Egipto y en el tiempo que yo la escribí también estábamos separados, ella vivía en Bogotá, para mí ella era todo, o sea, nosotras crecimos juntas, muy chiquitas estábamos siempre juntas y luego nos separamos, entonces escribo una canción hablando de cuánto extraño yo la sensación de tenerla cerca. Y luego me pongo a pensar con los años lo importante que es tener a las hermanas, a las amigas cerca. Lo importante que es poder contar historias a las mujeres que uno tiene cerca y darse cuenta que ellas también viven cosas similares, entonces uno deja de cargar con esa carga de que solo me pasa a mí. Entonces ahí es cuando yo me daba cuenta de que las cosas no solo me pasaban a mí, sino que era todo un sistema que nos tiene, agobiadas, ¿no? Entonces, todas esas canciones las escribí en un momento sin ninguna pretensión y luego tienen todo el sentido. Escribí una canción a mi maternidad, para sanar mi maternidad, porque también estuve muy enojada con mi maternidad, una maternidad muy joven, yo sin entender muchas cosas, y luego cuando, pues, ya, digamos, activo mis herramientas que aprendí en la terapia, digo que lo que digo en esa canción no está fuera de lugar. Yo le estoy diciendo, estoy distraída muchas veces, pero eso no quiere decir que yo no te ame. Y es sensible, o sea, son temas que son bastante sensibles. Ahora que lo pienso, pues claro que tienen esa sensación, pues, de sanación, porque para mí así lo fue. Y luego decidí grabarlas porque me gané una convocatoria, departamental y luego las comparto y para mí fue una experiencia supremamente transformadora también escuchar a mis amigas decirme: Me encantó la canción, conecté mucho, claro, "Se la dediqué a mi hijo". Sí, yo decía: "Ah, qué raro que se claro. siente", pero también me ha dado esa fuerza, pues, para seguir motivada, para decir, bueno, entonces si alguien conectó, o sea, ya, o sea, digo, muchas personas pueden conectar. Y no es como en ese afán de llenarme de seguidores, de que gente que escuche mi música, sino el afán de que si puede ayudar en algo, sería genial. Por supuesto. Es que finalmente luego las canciones ya no son tuyas, ¿no? Pienso que en el momento en que las escribes y las sacas al mundo, ya dejan de pertenecerte. Cada persona lo interpreta como lo siente,
le interpela desde distintas maneras, le puede causar ternura, llanto, identificación, bueno, y eso he aprendido de compartir con colegas de artistas de eso, ¿no? De que la obra hasta qué punto es tuya y después es del mundo y es ahí, salió, salió de mí. Me encantaría que me cuentes desde tu punto de vista qué piensas respecto a la responsabilidad política que tiene que tener el arte. Para ti, ¿va de la mano? ¿El arte debe ser político? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo definitivamente pienso que sí. Mis canciones, aunque yo no lo sabía, aunque yo no tenía la conciencia en ese momento cuando las escribí, tienen un componente político importante. Yo soy una mujer feminista. Cuando yo encontré el feminismo, yo no sabía qué era el feminismo. Y digamos que yo tuve que leer bastante y estos últimos años han sido para mí muy importantes porque a través del feminismo yo he podido identificar también cómo va mi proceso de evolución y de crecimiento. Ha sido muy bello, pero definitivamente mi música tiene un componente político importante, un componente que habla sobre el respeto de la vida, sobre el respeto también, pues, que nos merecemos nosotras las mujeres, tiene un componente femenino importante y para mí eso ya es completamente político. ¿Por qué? Y me doy cuenta sobre todo que es algo político y que la gente también lo entiende así, es cuando la gente se enoja de pronto con lo que digo Claro, o no está de acuerdo. ahí es cuando dices, estoy haciendo bien las Sí. cosas. Entonces yo tengo una canción que se llama Soy mujer valiente, que de hecho yo no la escribí, es una, o sea, no la escribí sola, es una canción en colaboración que la escribió un amigo de Manizales, Colombia, y la canción habla, sobre poner límites. Entonces dice: "Yo soy mujer y soy valiente, por favor, no se me acerque". ¿Sí? Entonces, mucha gente piensa que yo estoy hablando mal, digamos, de los hombres, que ha sido como una postura que ha sido recurrente, ¿no? Y no es así. Claro, esta feminacio de hombres les Sí. está diciendo que se vayan de nuestras vidas. No, simplemente estoy diciendo, si alguien viene a sobrepasar mis límites y quiere invadir o quiere lastimar este territorio que es mi cuerpo, pues perdóname, ¿sí? No te voy a dejar. Y te voy a decir que no. Y claro, cuando lo pienso y cuando lo analizo bien, a nosotras nos da mucho miedo decir que no y nos ha costado mucho pensarnos también en ese no, porque con las conversaciones que tenemos con mis amigas, a veces decimos, ¿cómo no me paralizo? ¿Cómo hago para no paralizarme? ¿Cómo hago para no llorar cuando estoy enfrentándome o estoy tratando de decir ese no? ¿No? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, no es un tema fácil de abordar. Evidentemente, no es como tan fácil de decir, ay, no, sí, soy mujer y soy valiente y vámonos a los golpes. No, no, eso es todo un proceso mental, un proceso de conciencia en el que uno, de pronto sí, hay que aprenderlo, a decir que no, porque no nos han enseñado. Porque las enseñanzas es que tenemos que ser buenas, que tenemos que ser Dóciles, sumisas, claro. calladitas, dóciles, exactamente. Entonces, de pronto la canción no lo dice así, pues muy evidentemente, pero pues sí dice, mira, yo soy una mujer, no te voy a dejar que te sobrepases conmigo y yo he preparado mi mente y mi cuerpo para defenderme de esta situación, ¿sí? Eso es completamente político y yo la canto en todos los conciertos, lo canté ahorita en el concierto de los Fabulosos Cadillacs y eso es importante para mí. Obviamente, cuando viene alguien y me dice cosas, porque por allá me hacían así, que me vaya, ahí activo mi fortaleza, sí, hay que activarla, porque evidentemente, pues los comentarios y las cosas de la gente, pues a uno, no voy a decir, no me afecta, no, o sea, porque de algún modo llega y uno tiene que tramitarlo, pero al final digo, es muy importante, o sea, es muy importante ese gesto, es importantísimo porque entonces escuchó, lo escuchó y lo entendió y le dolió, es porque Y por eso le causó resistencia, justamente porque algo le exactamente. interpeló Ujú. totalmente. Ahora mismo que estamos atravesando tiempos bien difíciles a nivel planetario, o sea, lo que está pasando en Palestina, ahora mismo en Ecuador estamos en un paro nacional ya 23 días. Hoy, mientras te hago la entrevista, están masacrando literalmente a nuestros pueblos, sobre todo de la Sierra Norte, de la provincia de Imbabura, que es casi ya frontera con Nariño. Están habiendo unas masacres horribles y siento que, bueno, Ecuador ha sido históricamente mucho de la resistencia y de paros y hemos sacado presidentes, solo que esta vez ya aprendió
el facho de turno aprendió tanto que ya está reprimiendo de otras estrategias mucho más duras que lo que hicieron otros, que fue un poco terminó ganando el pueblo. Ahora está como el pueblo muy acorralado justamente porque están reprimiendo de maneras muy brutales. Pero a lo que voy es que en toda esta historia de levantamientos, paros y resistencia, el arte siempre ha ocupado un lugar muy importante, pero es la primera vez que yo veo la importancia tan genuina y real, porque había veces en que, por ejemplo, hace 3 años, en el 2022 tuvimos otro gran paro, el del 2019 también han venido como cada 3 años paros gigantescos, movilizaciones así gigantes. Y yo me acuerdo que a veces me desesperaba ver que había muchos que estaban muy tibios y los que más tenían alcance, a veces un poco como muy, bueno, como haciéndose los locos. Pero ahora he tenido como a la vez una sorpresa de que muchos y muchas que en algún momento sentí tibios, empiezo a ver como la misma historia que está sucediendo ahora, o sea, como el contexto, todo lo que está acaeciendo en este preciso instante nos lleva a pronunciarnos, a tener una postura política y hasta la gente que yo decía, uff, si ese nunca dice nada de política porque ya tiene como sus fans y va a preferir no perder. Entonces, me ponía a reflexionar estos días dentro de todo mi dolor y llanto que siento por la impotencia de lo que están haciendo nuestros pueblos. Decía, creo que lo que rescato de todo eso es cómo se han levantado las voces desde el arte. O sea, ilustradores que empiezan a hacer muchas viñetas en relación a lo que está pasando en Ecuador, cantantes, actrices, cineastas, cosas que en verdad antes era muy, muy raro. O sea, sí, sí hubo como el rol del arte que acompañaba, pero era como un grupo muy reducido. En cambio, ahora siento que hasta aquellas personas que no se involucraban lo están haciendo y digo, qué necesario, porque nos están quitando el derecho a la protesta, nos están reprimiendo, pero el arte traspasa esas barreras. En una canción, en una obra de teatro, en una película, en un espacio, en una pintura, tú puedes seguir comunicando lo que duele y no como que una diría, ya no haría falta, o sea, sería hermoso decir, ya no hace falta tener una postura política porque todo marcha tan bien y estamos en condiciones de igualdad y el país está generando oportunidades, pero es mentira, más bien es más necesario y más urgente y recordar ese legado precioso que nos dejaron esta camada, diría, de artistas que resistieron durante las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, esas voces que no se apagan nunca, como la Mercedes Sosa, como León Gieco, como Víctor Jara, o sea, recordar que eso que parecía que ya se extinguió y que una dijera, ya en este siglo XXI ya estamos todos, entendimos más de los derechos humanos y luego te das cuenta que no, que estamos retrocediendo y ves países como Argentina que históricamente han sido de una lucha y una memoria y ahora viene un gobierno de ultraderecha y les está persiguiendo y está arrebatándoles todos los derechos conquistados. Entonces veo cuán necesario es el arte ahora más que nunca, o sea, nos urge hacer canciones que nos permitan abrazar el alma, que nos permitan sentirnos cerca, pero que también nos permitan contar lo que nos está doliendo, lo que necesitamos visibilizar, que ya las palabras no son suficientes y aparte los medios de comunicación no es que aporten de gran manera, ellos simplemente instauran más el miedo y el terror y eso, ¿no? Como me da mucha alegría y ahora mismo te digo, estoy con una sensibilidad, con un dolor, una sensación como de tanta impotencia que escuchar voces como las tuyas, que sigue creyendo en el arte político, que sigue creyendo en que la voz que podemos tener frente a la gente debe ser una, una voz que clame por los derechos, clame por condiciones más justas. Me da de alguna manera esperanza que ahora es lo que se está empezando a perder o a tambalear. Así que bueno, gracias por eso. No, Y gracias a ti. para ir entrando a la parte final de esta conversación, me gustaría ahora sí que me cuentes de tu discografía o de tus canciones, de PES, como de esta parte más creativa, cuántas canciones o cuántos discos has sacado y en qué proyecto musical estás ahora como próximo a sacar. Cuéntame un poquito más de eso. Bueno, yo tengo un álbum completo que se llama Introspección, que fueron las primeras canciones que yo escribí justo en esa época difícil, no sé, como esa oscuridad en la que yo me encontraba, que la música fue ese tránsito, pues a, yo a liberarme un poco y a empezar a disfrutar un poco más de la vida, que fue esa época en la que estuve en completa introspección, que pensaba muchísimo, que tenía conversaciones conmigo misma, que me dediqué como a abordar diferentes temas, la maternidad, la familia, sí, o sea, como el amor, el perdón, ¿no? Como que muchas cosas que abordé. Y justo ahora estoy trabajando en la producción de mi segundo álbum que se llama Savia Bruta. Y es muy interesante para mí también como en esa reflexión, pues darme la oportunidad de hacer las cosas por la creatividad.
Entonces, si en algún momento yo hice esas canciones sin ninguna pretensión y fue todo un ejercicio catártico y muy difícil de sobrellevar, que tuve que, pues, igual tener terapia y muchos retos además, como en la universidad, como en el trabajo, y yo con un hijo pequeño, entonces estaba todo en un drama en mi vida. En este momento, pues, desde el anterior año me di la oportunidad de ser creativa, ¿sí? De llamarme a mí misma una creativa, porque hasta hace poco yo no me lo podía pensar de esa manera. Entonces, para el siguiente álbum simplemente dije, vamos a dejar que las cosas fluyan, ¿sí? O sea, no le vamos a meter tampoco mucho intelecto, simplemente vamos a jugar. ¿No? Entonces, este es un poco el segundo álbum de La Mari Mesías, que es Savia Bruta, que para mí también implica pues que hay una sabiduría, hay una sabiduría adquirida y hay un proceso que no me convierte en la luz, en lo más top, pues, de La la lumbrera. sabiduría, sino que es una sabiduría que es la que estoy atravesando, que es la de este momento, ¿no? Como que ese es el proceso. Y ha sido muy bonito porque en este álbum también hablo, un poco, por ejemplo, de tomar decisiones para decir: "Adiós", ¿no? Ya no más, no puedo estar más aquí, que es un tema que claro, desde las canciones y, pues, en lo comercial, en las canciones, el terminar una relación y decir adiós, bueno, que es todo este despecho, ¿no? Yo no puedo vivir sin ti, me voy a morir, ¿no? En cambio, pues, digamos, para mí es este proceso mental, este proceso corporal, este proceso que es tan importante, el tomar una decisión de alejarse de algo que no nos hace bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí estoy abordando temas como esos. Tengo una canción que se llama No Soy, que precisamente habla sobre yo no puedo ser lo que tú esperas que yo sea. Simplemente yo soy esto y esto es lo que yo he decidido ser. Y si no puedes tú aceptar esto que yo soy, entonces chao, me voy. Y no es fácil, pero conozco historias de gente que le ha tocado, ¿no? Que le ha tocado decirle a la familia, por ejemplo, yo no puedo estar más con ustedes y se aleja de padre, de madre, que es difícil, son temas que son complejos, pero pues que en este momento de mi creatividad pues son los temas que he querido abordar. Está también el amor, ¿no? Yo hablo del amor consciente. Tengo una canción que se llama Amor Bonito, esa ya está en mi canal de YouTube. Una canción bastante tierna y que para mí tiene un significado bastante importante porque la escribí en un momento en el que empecé una relación y yo estaba totalmente ilusionada y cegada por el sentimiento del amor, ¿no? Y a mí me gusta mucho como también darle la oportunidad a las canciones de ser desbaratadas, ¿no? Entonces cuando ahora desbarato esa canción, yo digo, bueno, yo escribí esa canción y es muy linda y habla del amor bonito y consciente, pero yo estoy segura de que en ese momento yo no estaba consciente y esa relación me hizo a mí mucho daño. Y son cosas reales. Y por esa razón yo no voy a quitar la canción de mi álbum, sino que la dejo ahí para recordarme que soy humano y que a través de mi vida, voy a experimentar momentos que no son tan gratos, Claro, pero no le voy a quitar tampoco pero la que es parte de importancia. ti. Eso es parte, exactamente. Entonces, ahorita estoy jugando como con otras temáticas, dándome la oportunidad de ser lo que estoy siendo en este momento, porque a veces también como que yo sentía, claro, ya estoy hablando de cosas políticas, ya estoy aquí hablando y la gente me ve como un referente y como pensando mucho hacia el exterior, y este momento fue de decirme: "Cálmate, cálmate porque no hay un top de bienestar, de sabiduría y tú simplemente sé". Entonces, son 8 canciones también que están ahí, incluso hay una canción que también es como más dembow, Ya, me que me encanta. parece muy chévere, como Más bailable. explorar también otros ritmos, sí, y se llama Culo de Diamante, y es como también una invitación a explorar nuestros propios cuerpos, a explorar el placer desde la autoexploración y darnos esa oportunidad, pues, ¿no? De hablar de estos temas que, por ejemplo, para las mujeres de mi territorio, que somos bastante tímidas, que somos bastante de la introspección, es raro, pues, que toquemos estos temas. Entonces, para mí es importante salir, pues, de mi espacio de confort y darme esa oportunidad también de abordar estos temas. Me encanta. ¿Cómo tienes el proceso creativo para escribir canciones? ¿Tienes algún ritual?
¿Eres de esta gente disciplinada que todos los días está como practicando su instrumento o escribiendo, o te vienen por momentos, o te estableces horarios? ¿Cómo es tu proceso creativo? Yo soy súper desordenada, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tener libretas. Yo tengo, pero por montones, y tengo de años atrás, y las tengo todas desordenadas, pero eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Como que por ratos escribo en una, luego escribo en otra, y luego me acuerdo que tengo esa otra y busco ahí, hay algo que me encantó, y luego lo tomo y lo combino con otras cosas. Entonces, en mi desorden encuentro mi orden. Mi habitación, que es donde estoy, es mi lugar creativo por excelencia. Yo amo estar en mi habitación. Me parece que es un lugar que a mí me trae mucha tranquilidad y mucha paz, y eso es lo que yo requiero, pues, para poder inspirarme. Pero también suelo hacer canciones por petición. De pronto me dicen, hay un documental que vamos a hacer, necesitamos una canción, entonces yo, yo la hago. También he escrito canciones en colaboración, así como canciones colectivas con otras amigas. Tenemos una canción que se llama Linda Guambrita, que ha sido así Guambrita también como usan en Pasto, pensé que Linda era solo Guambrita, palabra nosotros ecuatoriana. también. Ay, me Sí, las encanta. guambritas. Te la voy a enviar para que la escuches porque es muy bonita. También habla. Sí, nos parecemos mucho con Pasto. Sí, nosotros tenemos muchas cosas en común y es muy lindo, para mí es muy lindo, y de hecho, o sea, yo tengo así como mucha intención de ahora, pues después de que ojalá y las cosas mejoren en Ecuador muy pronto y ustedes puedan estar tranquilos y contentos también con los procesos que llevan, poder viajar al Ecuador y llevar mi música al Ecuador porque es que estamos muy cerca. Entonces, este es un punto que yo he visualizado también como que necesito abordar, que quiero conocer, que quiero visitar. Entonces, y siento que obviamente mi música tiene mucho feeling pues con lo que escuchan en el Ecuador. Porque pues igual yo abordo también como muchos ritmos como el bambuco, el son sureño y las músicas andinas. Entonces pues ahí está como que sí, hay mucha influencia del Ecuador en mi música. Ese es el proceso creativo. Hace unos meses recién conformé mi banda porque antes estaba trabajando en solitario y ahora tengo una banda, somos 5, gente maravillosa que es muy, muy pro y que le han dado unos nuevos aires a mis canciones. Entonces, toda esta producción nueva ya viene con estos músicos que me acompañan, con los que he tenido la oportunidad de estar en conciertos